Buenos días, chicos, espero hayan pasado un excelente fin de semana y con este puente, pues que hayan descansado un poquito más. Este video es la realimentación de la ficha de trabajo que les estoy pidiendo esta semana. Entonces, nuestra práctica se llama Había una vez porque va relacionada a los cuentos. Vamos a checar los ejercicios y les voy a ir explicando cómo se van a realizar. Primero tenemos, vamos a recordar un poquito qué es el cuento. Vamos a hablar de su estructura, que aunque esto es algo que ya hemos trabajado en prácticas anteriores, también seguramente lo hicieron en primaria, entonces ya tienen noción, pero nada más para que no se nos vaya a olvidar, hay que reforzar un poquito acerca de lo que es el cuento. ¿De acuerdo? Bien, pues ahora vamos que el cuento es una pequeña narración creada por uno o varios autores en donde participan un reducido grupo de personajes con un trama bastante sencillo. Como es una narración más corta que la novela, entonces los personajes reducen, son pocos personajes, no pueden haber muchos. El tiempo en que transcurre la historia del cuento también no es muy amplia como una novela, entonces para poder diferenciarla hay que tomar en cuenta estas características. El cuento es más corto, la novela más larga, el cuento tiene menos personajes, la novela tiene mucho más personajes. Bien, vamos a hablar ahora de la estructura del cuento, porque les estoy solicitando los ejercicios donde nos debe quedar muy claro qué es esto. Vamos a empezar con el planteamiento. Y bueno, les estoy colocando una línea horizontal, ahorita van a ver por qué. El planteamiento es el inicio del cuento. En esa parte es donde se nos presenta el problema que se va a desarrollar durante todo el cuento. Es lo que sucede, lo esencial que sucede con los personajes, con lo que va a tener que lidiar el personaje principal. Entonces es ahí donde nos presentan los personajes, pero principalmente nos describen el problema, en qué consiste ese problema. Y bueno, pues se presenta el problema de manera lineal, pero se va desarrollando lentamente, se va ejerciendo una trama, se va enlazando un hecho con el otro hasta llegar a un nudo, que es la parte cúspide del cuento. Y es la parte cúspide porque es la parte más interesante. Es donde decimos, ay, ya quiero saber qué va a pasar, ya nos tienen muy entusiasmados, ¿no? Es la parte más intensa del cuento. Entonces, por eso es que la parte cúspide, y una vez llegando a la parte cúspide, lentamente va bajando el nivel de interés del cuento. ¿Por qué? Porque se va aclarando la situación, es decir, se le empieza a dar solución al problema que se presentó en el planteamiento. ¿Para qué? Para llegar al desenlace, es decir, la parte final. Y ahí es donde concluye nuestro cuento. Bien, vamos a pasar ahora a ver los subgéneros para escribir un cuento. Y ya hablamos anteriormente sobre los subgéneros, pero ahora lo que yo les estoy pidiendo en la ficha acerca de esto es, primero que nada, hay un esquema donde les estoy pidiendo que llenen en las líneas los datos que vienen en la parte de arriba. Incluso se los resalte con rojo para que vean qué es lo que les estoy solicitando. Y bueno, dice, escribe el siguiente esquema de la planeación de tu cuento, porque lo primero que vamos a hacer es planear un cuento. ¿De acuerdo? Entonces, ya que sé cuál es la estructura, ya que recordé, bueno, ahora voy a tener que identificar qué es lo que voy a escribir, lo voy a tener que planear. Pero primero que nada voy a determinar sobre qué subgénero quiero escribir. Entonces, si voy a escribir un cuento, tengo que elegir. ¿Voy a escribir un cuento de terror? ¿O prefiero escribir un cuento de ciencia ficción? Tal vez hay quienes prefieren la aventura. Puedo escribir un cuento de aventuras. O tal vez me gusta más la fantasía, cosas irreales. Recuerden que cada subgénero tiene sus propias características, sus propios personajes. Entonces, por eso es importante que tú determines qué tipo de cuento vas a escribir, qué subgénero. Una vez que ya tienen el subgénero, lo escriben ahí sobre la línea y pasamos a
la siguiente parte. Y estamos hablando acerca de los tipos de narrador. Ya sé cuál es el subgénero que voy a escribir. Ahora voy a determinar el tipo de narrador. Ya también lo hemos comentado y vamos a elegir entre estos 3 tipos de narradores. Quiero ser un narrador omnisciente, como está ahí en la parte de arriba. Bueno, si quiero ser un narrador omnisciente, debo tomar en cuenta que el narrador, ese tipo de narrador es el que lo sabe todo. Sabe cómo piensan sus personajes, sabe lo que sienten, sabe lo que va a pasar, sabe absolutamente todo porque es el creador de ese cuento. Es como el dios de ese mundo que está dentro de ese cuento. Entonces lo sabe todo. Por eso es omnisciente. Pero si prefieren ser un narrador testigo, bueno, el narrador testigo es aquel que presencia, hagan de cuenta como si vieron lo que pasó y ahora lo que me toca es contarles qué pasó. A diferencia del omnisciente, pues yo no sé ni qué sienten los personajes ni qué piensan. No sé nada de eso, únicamente cuento lo que vi. Esa es la diferencia entre el omnisciente y el testigo. Los dos escriben en tercera persona. La tercera persona. Yo primera, tú segunda, él tercera. Entonces, él, ella o ellos o ellas, ¿de acuerdo? Entonces se escribe en tercera persona. Tenemos por último el narrador protagonista. Y es protagonista porque si quieres ser narrador protagonista es porque tú vas a ser personaje y vas a ser el protagonista de ese cuento. Es decir, todo lo que va a pasar va a girar alrededor tuyo. Entonces es hablar en primera persona. Me encontraba en la torre más alta del castillo cuando de pronto vi que llegaban los soldados, es decir, hablo de mí porque soy el protagonista del cuento. Entonces elige uno de esos 3 narradores, ¿de acuerdo? Y ya que lo hayas elegido, lo colocas sobre la línea. Ahora vamos a hablar de los personajes. Les estoy pidiendo en la ficha lo siguiente. Dice, escribe quiénes van a ser tus personajes y realiza una descripción física y psicológica de ellos. Y tengo en primera instancia al personaje principal. Vamos a suponer que este es mi personaje principal. Y entonces como es mi personaje principal, quiere decir que todo gira alrededor de ese personaje, todo lo que pasa gira alrededor de él. Ese es el personaje que se presenta de principio a fin del cuento. Pido la descripción. Bueno, pues entonces puedo decir que mi personaje, su descripción física es una mujer delgada, con ojos grandes, cejas pobladas y arqueadas, cabello lacio, con una expresión simpática. Pero si hablo de las características psicológicas, entonces me refiero a su forma de ser. Por el contexto que me va a dar el cuento, yo puedo determinar, aunque no esté escrito, puedo determinar cómo es el personaje. Si es enojón, si es alegre, si es bromista o es tolerante. ¿Cómo es el personaje? ¿Cómo es su forma de ser? Su carácter. A eso se refiere la descripción psicológica. Personaje secundario. Vamos a suponer que estoy hablando de personajes de ciencia ficción. Bueno, pues aquí tenemos a este pequeño personaje y resulta que el personaje secundario es el que ayuda al personaje principal a que todo suceda. Entonces sale un poco menos tal vez que el personaje principal, pero es el que apoya de alguna manera. Puede ser que el personaje secundario sea su amigo, su familiar, o incluso puede ser una persona externa, puede ser un antagonista, incluso la persona contraria. Entonces, debo determinar cuál es mi personaje secundario y su descripción, igual física. Bueno, puedo ver que es un extraterrestre que tiene aletas, branquias, piernas delgadas como con forma de rana, ojos grandes, etcétera, etcétera, ¿no? Psicológica, pues ya según lo que diga el cuento, tal vez sea un personaje serio, que siempre se está enojando por todo, tiene un carácter muy fuerte, etcétera, etcétera.
Ajá, eso es lo que les estoy pidiendo en esta parte del ejercicio. Ahora vamos con la última parte, que es el lugar y tiempo. Y les estoy pidiendo, escribe el lugar o lugares donde ocurren los hechos. Como es un cuento, de preferencia que sea en un lugar, en un solo lugar. Salvo que por la situación de la historia tal vez salte de un lugar a otro, entonces debo poner más lugares. Pero hay que poner el lugar principal. Puedo determinar un país, puedo determinar una población, una colonia, una dirección específica. Entonces, el lugar. Y en cuanto al año, época o siglo, debo situar el cuento en una época porque voy a hablar de, por ejemplo, de cuentos de terror y a lo mejor para mí un cuento de terror sea más misterioso ponerlo en el siglo XV, por ejemplo, ¿no? Entonces, puede ser eso, o a lo mejor si es de ciencia ficción, ay no, pues yo como es de ciencia ficción voy a hablar del futuro y entonces voy a poner que es el año 2055. Entonces debo situarlo en una época para que el lector tenga un contexto. Y por último, les estoy pidiendo esta parte donde dice planteamiento, nudo y desenlace. De manera muy breve, como apenas es la planeación del cuento, en el planteamiento voy a escribir cuál va a ser el problema que voy a desarrollar en el cuento. Pues en mi cuento va a pasar esto, punto. Ese es el problema que va a suceder y que tenemos que resolver de manera muy breve. En el nudo me van a escribir, ahora ya tengo ese problema, ¿cuál va a ser lo más interesante de ese cuento? ¿Cómo cómo se resuelve el problema? ¿Cómo casi se está resolviendo? ¿Qué va a pasar con los personajes? Es la parte más intensa del cuento, recuerden. Entonces debo escribir qué va a ser lo más interesante que va a pasar con mi cuento. Y por último, ¿en qué va a terminar? ¿Cómo se solucionó el problema del inicio? De manera muy breve. Una vez haciendo esto, ya tengo planeado mis 3 partes del cuento, pero todavía no está terminado. La próxima semana estaremos terminando el cuento, pero ya también les diré cómo. Entonces, ahorita nada más es esto, es mi planeación del cuento y es lo que van a entregar esta semana. Bueno, chicos, pues eso es todo con referencia a la ficha de trabajo de esta semana. Ya saben que si tienen alguna duda, pueden mandarme un mensaje vía WhatsApp, Messenger, Facebook, correo electrónico. Entonces, espero se encuentren muy bien. Hasta la próxima.